Hola, soy Juan Carlos Sanz, periodista del diario El País, en la actualidad corresponsal en Jerusalén, cubriendo toda la región de Oriente Próximo. Esto es Israel y Palestina, pero también Siria, Líbano, Egipto y Turquía. La narrativa del conflicto en esta región es muy interesante. Evidentemente, siempre que hay partes en conflicto, hay visiones enfrentadas. Aquí en particular, entre israelíes y palestinos, asistimos a una cierta guerra de denominaciones que implica una complejidad para el trabajo de los periodistas. Por ejemplo, el territorio de Cisjordania, comprendido entre el río Jordán y el límite fijado internacionalmente por la llamada Línea Verde, esto es la frontera que se fijó en el armisticio de 1949, es denominado también por su nombre bíblico histórico de Judea y Samaria por los israelíes. Se refieren al norte y el sur, a los antiguos reinos bíblicos. Esta denominación yesa en hebreo es hegemónica en las comunicaciones oficiales, en la prensa, mientras que los palestinos lógicamente le denominan a su territorio Palestina o territorio palestinos ocupados, que es otra denominación internacional de Naciones Unidas. En cualquier caso, no hay neutralidad a la hora de utilizar un lenguaje u otro. Este mismo ejemplo lo vemos en Jerusalén, una ciudad que está dividida internacionalmente desde el año 1949, el mismo armisticio, en una parte este y oeste, que en la guerra de 1967, llamada Guerra de los 6 días, se produjo la ocupación por parte del ejército israelí y posteriormente la anexión en una sola ciudad, una anexión que la comunidad internacional no reconoce, al igual que los asentamientos que ha ido desarrollando el Estado de Israel a lo largo de estos últimos 50 años en el territorio de Cisjordania. Estamos hablando de casi 400.000 colonos en el territorio de Cisjordania y otros 200.000 en Jerusalén Este, que representaría aproximadamente un 7-8% de la población del Estado de Israel. La complejidad del idioma en Jerusalén se centra especialmente en denominaciones como el Monte del Templo para los judíos, el noble santuario para los musulmanes, para el pueblo palestino. Nosotros preferimos utilizar una denominación estándar que viene de la cultura francesa, la explanada de las mezquitas. Siempre que se puede es mejor utilizar denominaciones territoriales, referirnos a cómo se llama la región, cómo se llama el lugar. En esta explanada de las mezquitas se encuentra el templo de Al-Aqsa, la mezquita de Al-Aqsa propiamente dicha, que es un lugar sagrado del Islam, el tercer lugar más sagrado después de la Meca y Medina. Y así también la cúpula de la Roca, la famosa cúpula dorada, que es uno de los grandes emblemas de Jerusalén. Para los judíos, para el pueblo de Israel, mayoritariamente se trata del lugar donde se encontraban emplazados los templos bíblicos. El primero, que fue destruido en el siglo V a.C., y antes de la expulsión de la población judía a Babilonia, y el segundo por el Imperio Romano ya en el año 70 después de Cristo, tras una revuelta nacionalista judía. Desde entonces no quedan restos visibles del templo, salvo la parte exclusivamente occidental, lo que llaman el muro occidental, o más conocido en nuestra cultura como Muro de las Lamentaciones. Sería el único resto. De ahí también es muy curioso otra terminología. Hablamos de perspectiva de Israel, de Monte del Templo y Muro Occidental, del Monte del Templo, mientras se preferiría una expresión más neutral, referirnos a la explanada de las mezquitas y a el Muro de las Lamentaciones, porque es un lugar donde los judíos rezan lamentándose de la pérdida del templo. Todo este sistema de denominaciones exige un gran cuidado, una especial atención,
y cuando los periodistas, los informadores en un área de conflicto como es esta, muchas veces nos vemos obligados a trabajar con intérpretes o fixers para que apoyen nuestro trabajo, localizar fuentes, aclarar conceptos y, bueno, sobre todo, no todo el mundo, en contra de lo que parece, habla aquí inglés o habla algún idioma internacional. El hebreo está muy extendido, muy implantado y, por supuesto, el árabe es la lengua madre de los palestinos. A la hora de generar esta información, estas traducciones, se exige especial atención, mucho cuidado y mucha selección con el trabajo de los intérpretes, precisamente porque generalmente los intérpretes pertenecen a una de las dos comunidades y tienden a orientar la comunicación en función de su propia visión, de su propia narrativa. Es imposible la neutralidad, pero sí que se busca un equilibrio, un rigor, una exactitud. Yo eso lo denomino simplemente ejercer el periodismo de forma profesional, de forma más o menos rigurosa. En el conflicto entre Israel y Palestina, el inglés es la lengua franca. Ambas partes negocian con la que fue lengua colonial en el último momento, el mandato británico, entre 1917 y 1947-48, cuando se constituye primero la partición acordada por Naciones Unidas, ahora hace 70 años, y posteriormente se crea el Estado de Israel tras lo que llaman guerra de independencia los israelíes o Nakba, desastre, los palestinos. Aunque son fluidos muchos de ellos en ambas lenguas, los palestinos, porque han pasado muchas estancias largas en las cárceles y les ha dado tiempo a aprender el idioma de su llamado enemigo, y los israelíes porque no deja de ser una segunda lengua oficial en el Estado de Israel, donde, no olvidemos, hay casi un 20% de población de origen árabe que tiene como lengua natural. Cuando uno va por las autopistas o las principales ciudades, es normal encontrarse con los carteles en los tres idiomas, en hebreo, en árabe y también en inglés, como lengua franca, lengua intermedia que se sigue utilizando y que es bastante conocida por los ciudadanos. Me llamo Mikel Ayestarán, soy periodista freelance y colaboro sobre todo con los medios impresos del Grupo Vocento y con Euskal Irrati Telebista. Llevo 11 años trabajando en multimedia en Oriente Medio y acabo de publicar el libro Oriente Medio, Oriente Roto con Península. La última cobertura que he hecho ha sido Mosul, la caída de Mosul, la pérdida de la que ha sido la capital del Estado Islámico, y tanto aquí como en cualquier otra zona de conflicto o posconflicto siempre trabajo con, más que traductores, yo diría con intérpretes, ¿no? Y son una parte, nosotros en nuestra jerga le llamamos fixer, porque son las personas que te van a ayudar a tener contactos, a tener entrevistas. Por supuesto te van a traducir las entrevistas, pero lo más importante de todo, lo que yo siempre les pido es que te interpreten la situación y que te digan seriamente dónde no tienes que entrar, ¿no? Los lugares que puedes ir y a los que no puedes ir, ¿no? Por eso precisamente es tan importante el papel de los fixers en nuestra profesión, sobre todo, como he dicho antes, en zona de conflicto o de posconflicto. El casting, la forma de buscar a esta gente, pues es diferente. Normalmente yo suelo tirar de contactos de otros colegas de los que me fío, con los que nos conocemos desde hace años y nos vamos pasando y más o menos siempre trabajamos los mismos con la misma gente, ¿no? Al final es un grupo bastante reducido y si ya estás buscando, por ejemplo, gente que hable en español, pues todavía más, ¿no? Pero hoy en día para buscar gente que hable inglés, por ejemplo, no es ningún problema y en todos estos lugares pues los vas encontrando, ¿no? En cuanto al vocabulario, al léxico y demás, una de las cosas que más me ha llamado la atención en estos años fue durante todo el proceso de las primaveras árabes, por ejemplo. Yo me acuerdo de haber aterrizado en Egipto para cubrir las manifestaciones contra el presidente del país, Hosni Mubarak, y en apenas 2 semanas estábamos hablando del exdictador Hosni Mubarak. ¿Quién cambia a un presidente por un dictador? Pues Mikel Ayestarán no, pero de repente vemos como en las grandes agencias, los grandes medios, las grandes cadenas lo van haciendo y al final esa nueva terminología pues va
va plasmándose en todos los medios en cadena, ¿no? Y también en nuestros dirigentes, los diferentes, si nos fijamos en las palabras que utilizan nuestros ministros de Exteriores y demás también, pues se van adaptando a este tipo de situaciones. Y es algo que hemos visto también repetidamente en Oriente Medio y sobre todo yo diría desde que empezó la guerra en Afganistán, con los famosos freedom fighters o los luchadores por la libertad, ¿no? Que eran en su día los primeros talibanes, diríamos que les llamaban así, hasta convertirse en la mayor amenaza global y justificar una invasión como la que hubo en 2001, ¿no? Estos cambios, pues a mí me ha tocado vivirlos en directo, yo diría ser víctima, ¿no? de este tipo de cambios en el lenguaje, pero no me parece que seamos los periodistas de a pie, los que estamos en el día a día, no me parece que seamos los que estamos modificando este tipo de expresiones, ¿no? Nosotros sabemos muy bien qué es cada cosa, sabemos muy bien que hablar, por ejemplo, de Hosni Mubarak como un presidente al uso a los que estamos acostumbrados nosotros no es así, con lo cual tampoco nos extraña cuando se le empieza a llamar dictador, o sabemos perfectamente que grupos como los talibanes o como eran los rebeldes moderados en Siria, que les llamaban, ¿no? Sabemos que tampoco era así, ¿no? Pero son fórmulas que se van gestando para intentar responder a situaciones concretas, y siempre se le mira con mejores ojos a un grupo o a un político que es aliado nuestro que a uno que no lo es. Eso también hace que cambie rápidamente la forma de referirnos sobre esa persona o sobre ese grupo, ¿no? Vamos a seguir viendo muchos cambios, pero yo creo que los menos sorprendidos normalmente solemos ser nosotros, ¿no? Que sabemos de qué va el tema, pero sí que para el gran público yo creo que esto le tiene que confundir. ¿Qué tal? Me llamo Francisco González Forjas, me conoce todo el mundo como Paco Forjas, trabajo para Radio Nacional de España, en estos momentos trabajo en la delegación de Oriente Medio en Jerusalén para esta emisora. Es la segunda vez que estoy aquí en este puesto. Antes he recorrido otras corresponsalías, he estado en Berlín, he estado en Londres, he estado en Pekín, próximamente me marcho a París, y he de decir que esta corresponsalía ha sido una de las que realmente más me ha marcado, profesional y humanamente. Profesional por una razón, porque yo creo que todo corresponsal que se precie necesita pasar por Oriente Medio para conocer cuál es la génesis de la profesión, o cómo hay que expresarse, cómo hay que trabajar, cómo hay que moverse en sitios de conflicto. Es evidente que los últimos 70 años han estado marcados por este conflicto israelo-palestino y por la geopolítica de la zona. En cualquier caso, ya digo que ha sido una experiencia muy enriquecedora, con todas las dificultades que tiene o que mantiene el trabajar en esta zona del mundo. Dificultades tanto en la parte israelí como en la parte palestina. ¿Por qué? Sencillo, la parte israelí es una maquinaria constante de venta permanente de su producto, es decir, de su situación. Además cuentan con un apoyo económico mundial importantísimo. ¿Esto qué significa? Que es evidente que no tienen por qué preocuparse de cuestiones económicas a la hora de establecer recursos para estar permanentemente vendiendo un victimismo que en algunos casos lo es, pero que en otros es excesivo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que evidentemente los israelíes, los judíos israelíes se ven atacados desde muchas posiciones, pero también utilizan esa situación para, de modo defensivo, atacar de una forma también bastante brutal en algunas ocasiones a otras zonas, en este caso palestinas. Luego recordaremos, si queréis, el asunto de Gaza, los diferentes conflictos que ha habido dentro de la franja, la última, la operación Margen Protector, que costó la vida a 2.250 palestinos, la gran mayoría civiles. Pero bueno, sí hay que destacar un aspecto muy importante: cómo se vende esa situación, cómo se cuenta ese tipo de situaciones. Es evidente que un periodista occidental, cuando no cuenta algo a la forma, manera y sistema que pretenden los israelíes, lo que va a recibir son un buen número de críticas. Desde la Guerra de los 6 días, en el año 1967, Israel entendió, cuando empezaron a llegar periodistas occidentales aquí a la zona, empezó a entender que necesitaba vender al mundo cuál era su posición. Le ha salido bien, no se nos puede olvidar. También hay que tener en cuenta que las grandes empresas periodísticas internacionales son las que manejan el Qatar, los que tienen una posición económica muy muy importante, y por eso evidentemente destinan gran número de fondos. Pero a lo que iba,
esa situación por parte de Israel con respecto a cómo se venden o cómo se está vendiendo la situación del conflicto. Israel, por ejemplo, en estos momentos, ya desde hace años, tiene algo que se conoce como la Hasbara. ¿Qué es la Hasbara? La Hasbara es una, llamémoslo, empresa pública dependiente del gobierno israelí que se dedica a estar permanentemente vendiendo, defendiendo y explicando cuál es la posición de Israel frente al mundo ante el conflicto israelo-palestino. ¿Esto qué quiere decir? Que hay evidentemente gente que está dotada económicamente para combatir las opiniones contrarias a Israel, pero también hay otra gente que lo hace de motu propio, gente que está convencida de cuál es su posición en el mundo y cuál es la posición del judaísmo y de los israelíes, y entonces evidentemente esa gente es la que está permanentemente atacando a los periodistas que no explican el conflicto de la forma y manera que ellos pretenden. Dicho así, esto parece indicar que los periodistas somos un número o un porcentaje de gente perseguidos por parte de Israel. Pues señores, sí es verdad, en algunos casos somos perseguidos y de una forma bastante brutal. ¿A qué me refiero? Miren, yo tuve que exigir a mi empresa que nos quitaran los números de teléfono de las páginas web, que quitaran las direcciones de las casas de los corresponsales, porque había auténtica persecución. A mí lo último que me llamaron fue hijo de una mona loca o algo así, aparte de, pues eso, insultos de todo tipo contra mi madre, mi familia, amenazas, etcétera. Y estas cosas son producto evidentemente de todos aquellos que promueven una venta de una situación que evidentemente es complicada, pero que a lo mejor no se corresponde con lo que se está permanentemente explicando. Dicho esto, ahora vamos a la parte palestina. Los palestinos son gente que podrían hacer bastante más por explicar la situación, pero que tienen un hermetismo y son de una opacidad tan absoluta que en muchos casos es bastante complicado el explicar cuál es la posición o cuáles son las reacciones respecto a determinados problemas que hay en esta situación que se vive en todo Israel, en toda Palestina, en cualquier zona, en la misma zona de Gaza. ¿Por qué? Pues la verdad es que todavía no lo sé, porque lo fácil es preparar un departamento de comunicación en cualquier gobierno, bien sea en este caso el de Hamas en la Franja de Gaza o bien aquí en la Autoridad Nacional Palestina, para poder explicar lo que ocurre con flexibilidad, explicándolo además, contándolo de la forma y manera que ellos pretendan. Pero es que no hay forma. Los palestinos, yo no entiendo por qué no han conseguido el organizar departamentos de comunicación. Ítem más, coges un periódico en árabe y una misma noticia no tiene absolutamente nada que ver con la noticia que vendrá o que viene en medios que están en inglés o en otras lenguas. ¿Por qué? No lo entiendo. Es un asunto que hemos planteado en numerosas ocasiones, no yo, algunos compañeros periodistas, que hemos planteado a las autoridades palestinas, pero es que no hay forma de que eso cambie. Dicho esto, ¿qué haces tú para intentar explicar qué es lo que ocurre? Pues evidentemente fiarte lo menos de los organismos y de las posiciones oficiales. Pisar más el terreno, desplazarte, moverte, intentar saber cuál es la opinión más cercana y más certera de la gente de la calle, obviar en la medida de lo posible a los estamentos oficiales, militares, policiales, etcétera, viajar mucho y moverte todo lo más que puedas. Pero claro, también ¿qué ocurre? Que llegas a tu medio y si tú a tu medio le dices que necesitas una dotación económica para moverte, para desplazarte, para viajar, para obtener más opiniones, te van a decir que la economía está muy complicada y que la crisis es absolutamente para todos.